mismo, una brújula necesariamente va a tener que integrar el trabajo posterior con un profesional y un especializado en la salud mental, psicofísica e inclusive social. Puede ser asistente social, puede ser psicólogo especializado en la parte de comunidad, etcétera. ¿De acuerdo? Concretamente, ¿en qué se centra el proyecto Brújulas? En realidad se centra en que todas y todos somos potenciales promotores de salud. Lo que sucede es que lo que no nos puede pasar es comernos el personaje. Nunca puede suceder, ¿sí? Nunca puede suceder que nos creamos necesariamente que somos los únicos que vamos a tener la verdad revelada sobre la intervención en un caso de violencia doméstica o violencia de género. Necesitamos siempre aprender a trabajar en equipo, a trabajar en conjunción, y para eso se necesita muchísima humildad personal. Nadie que trabaja sin humildad en este terreno puede llegar necesariamente a un buen puerto. Por lo general siempre se fracasa por el camino, porque es muy importante la necesidad de que todos sean conscientes de que debemos trabajar unidos y en equipo interdisciplinario. Sin interdisciplina y sin grupo no hay, diríamos, un destino final positivo acerca de lo que es la intervención en casos de violencia doméstica y violencia de género. Necesitamos apoyarnos entre todos. ¿Y qué significa eso? Si los profesionales y los técnicos especializados de la salud están ocupados en otro tipo de actividad, entonces que los iniciales que den la plataforma de entrada, o sea, la de espera de entrada hacia el hecho para ser intervenido, sean los promotores de brújulas. Que las brújulas personales sean ustedes quienes puedan promover lo que es intervenir rápidamente en tiempo cero en casos de violencia de género y violencia doméstica, para después ser ustedes también los que quizás, si es necesario, tomen contacto con los técnicos especializados de la salud mental y a nivel social para derivar a un nivel más profesional y más técnico la temática. No significa que ustedes salgan del registro de la integración de lo que es el análisis del caso de la violencia doméstica. Significa que ustedes van a quedar como un referente comunitario de ese núcleo familiar que está atravesando una situación de violencia doméstica y van a pasar a ser, por consiguiente, ¿sí?, un referente para ese núcleo y al mismo tiempo para el técnico especializado que los va también a consultar en casos que necesite correspondientemente. ¿Qué significa? Que las brújulas humanas no son solamente brújulas de orientación inicial, sino que también se transforman en puentes de intervención y conexión entre la parte damnificada que tenemos que intervenir y la parte técnica a la que tenemos que informarle para que devuelva lo que hay que devolver sobre ese núcleo y que determine qué hay que hacer con respecto a esa situación de violencia doméstica y violencia de género. Por eso yo les decía justamente que lo que no nos puede suceder es que nos coma el personaje, que nos creamos que en nosotros nace y muere el proceso de intervención de violencia doméstica. Los casos de violencia doméstica y de género son casos muy amplios y muy gigantes para poder ser intervenidos solamente por una única persona. Y muchísimo menos podemos estar hablando de una intervención cuando esta está hecha desde un lugar que no tiene la capacidad profesional y el aval técnico profesional especializado para poder participar al respecto en la intervención debida. ¿Qué significa esto? Con mi experiencia personal de ser yo una ex víctima de violencia doméstica o de ex víctima de violencia de género, no alcanza, señoras y señores. Necesito un amparo técnico especializado. Principalmente necesito conocer técnicas de contención, de holding y técnicas que me sostengan a mí para yo no caer cuando estoy haciendo la intervención, lleve el tiempo que lleve. O sea que esto es un elemento clave, incontundente, que lo tienen que tener de alguna manera, sí, presente. ¿Ok? Bien. Por consiguiente, recordemos que el narcisismo personal de cada uno de nosotros en este tipo de circunstancias es lo que funde la intervención exitosa en este tipo de casos. El creer que tenemos la verdad en nuestra boca porque lo vivimos, porque lo pasamos, porque lo sufrimos, es un error garrafal. No tenemos que pensar de esta característica y en estas maneras porque vamos a equivocarnos claramente. Y recuerden, aquí no pasa porque yo marque en la pared o en un título
que pude superar este caso y lo pude sacar exitoso como solución. Aquí pasa porque hay personas involucradas en el caso que se está tratando de salvar y pueden haber peligro de vida y de vidas que corran riesgo de existir, ¿sí? O dejen de existir por una mala intervención o por una intervención que hagamos desde un lugar egoísta, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico. ¿Ok? Así que es muy importante que tengan esto en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? No funcionan para nada los protagonismos personales y los individualismos en este terreno de trabajo. Es el enemigo número 1. Por eso la necesidad de horizontalizar el conocimiento y horizontalizar la acción. Pero eso no es con el objetivo de habilitarle poder a gente que en realidad lo que hace es captar esta información para sentirse más poderoso frente a otros. El horizontalizar el conocimiento y la información como se hace desde Brújulas es con el objetivo principal, en realidad, de que podamos conseguir de alguna manera que cada vez haya más personas capacitadas y sensibilizadas de intervenir en este tipo de casos, ¿sí?, de manera correcta y de responsabilizarse en pasar a modo de puente estos casos a mano de los técnicos correspondientes que tienen que después encargarse de la situación para saber cómo continuar con la intervención. No se trata de yo jugar a la heroína o al héroe, porque no sirve, porque el jugar a la heroína o al héroe puede poner en riesgo de vida muchísimas existencias de niños, niñas, adolescentes y también adultos, por supuesto. ¿De acuerdo? Tiene que haber una responsabilidad y una coherencia ética y moral frente a la intervención de estos casos que nosotros no podemos dejar de ver y no podemos olvidar en nombre de nuestro nombre, de nuestro estatus, de nuestra forma de cómo somos vistos frente a otros. Aquí no funcionan los poderes individuales. Aquí el único poder que funciona es el poder de la comunidad y de la red de interventores en los casos de violencia doméstica y violencia de género, con el objetivo de que todos participen, ¿sí?, al mismo tiempo, de manera equitativa, horizontalizada y a la par con un mismo criterio. No puede suceder que nos peleemos, diríamos, por los casos, ni tampoco que tratemos de sacar, carteles por los casos que ganamos o perdemos, porque en realidad atrás de estos casos hay personas, hay seres vivos, hay seres humanos que están sufriendo y que están pasando situaciones muy complicadas. O sea que cuidado cuando ustedes eligen con quién permiten, diríamos, ser asesorados y a quién le habilitan que se acerque para ayudarlos y para cooperar con la causa de intervención en caso de violencia doméstica y violencia de género. Porque acá existe una iatrogenia, que es así el nombre que lleva, que habla de una patología del profesionalismo en muchísimos casos, y también sucede en casos de personas que no son profesionales ni técnicas especializadas, que es el captar el caso porque les llama la atención, porque ese caso enlaza algo personal de sus vidas personales. Entonces, en este tipo de circunstancias hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿ok? Cuando se habilita un proyecto como el proyecto Brújulas, donde todos podemos participar, lo que sí tenemos que tener claro es que todos podemos participar, técnicos especializados y profesionales, así como legos, pero siempre y cuando tengamos la responsabilidad inicial y compartida de que todos debemos ser responsables, ¿ok?, por lo que hacemos y que todos cumplimos una tarea específica, y donde termina mi tarea va a comenzar la tarea del otro que complementa la mía y así sucesivamente. Este tipo de intervención se hace en red, comunitaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿sí?, pero siempre en red y de manera compartida, ¿ok? Los egoísmos y los narcisismos en este tipo de circunstancias no tienen cabida y ponen en riesgo de vida a las personas que son las víctimas involucradas en este tipo de casos, ¿ok? Así que por favor tengan en cuenta este elemento, que es para que lo sepan, no solamente los que quieran transformarse en brújulas a futuro, sino también los que están sufriendo situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia de género, que puedan agudizar su manera de captar y seleccionar e identificar las personas que se acercan a ustedes, ¿sí?, y qué características tienen ellas mismas desde el punto de vista psicológico y si están en condiciones de poder ayudarlos o no. Porque las personas que han vivido situaciones así
no significa necesariamente que ya estén habilitadas por haber sido ex víctimas a poder ayudar a víctimas futuras. ¿Sí? No se trata solamente de eso. Necesito algo más, necesito sensibilización, necesito conocimiento especializado, ¿sí? Y todo esto lo tengo que captar y lo tengo que tener integrado para poder llegar a la persona que sufre y que es víctima en ese momento. Necesito saber sostener, necesito saber frustrarme, ¿ok? Y si yo estoy con mi problema que sufrí como ex, diríamos, víctima de violencia doméstica o violencia de género y trato de alguna manera de enlazarme con una víctima real en ese momento porque yo me identifico por mi problema, entonces no voy a estar ayudando a nadie. Esa es una manera de ahogarnos todos al mismo tiempo, sin ayudar a la persona que tengo que sacar de la circunstancia, ¿ok? Por eso es tan importante que esto lo tengan en cuenta, ¿sí? Por otra parte, cuidado con la predisposición que muchas veces tiene la víctima a poder de alguna manera reeditar desde el punto de vista victimológico forense, no solamente el elegir, diríamos, parejas que vuelvan otra vez a ser violentas, ¿sí? Con ella misma, sino también tengan muchísimo cuidado con no caer en elegir de alguna forma, ¿sí? Personas operadoras que los ayuden en la situación de violencia doméstica, que repitan desde el lugar del auxiliador y del que ayuda a la víctima la posición del victimario, porque eso también sucede. Nos encontramos con muchísimos casos donde a mí me ha sucedido muchísimo en mi país. Existen recursos comunitarios que ayudan a mujeres que sufren violencia de género o violencia doméstica y la posición, diríamos, psicológica de quienes los ayudan, tanto sean técnicos o no técnicos desde la posición femenina, son mujeres que reeditan el castigo que el mismo victimario le generaba a la mujer que sufría violencia doméstica, ¿ok? Entonces, cuidado con la reedición inconsciente de las lógicas violentas, simbólicas, psicológicas y emocionales. Porque la mujer que sufre violencia doméstica, ¿sí? O las mujeres que hemos sufrido maltrato y violencia doméstica, somos mujeres que podemos tener una cierta predisposición, si no hemos trabajado técnicamente y terapéuticamente al respecto, a caer en tolerar o acompañar o sostener sin cuestionar posiciones de otras mujeres, la mayoría de las veces es así, ¿sí? Que se paren en una posición de violentadora simbólica frente a nosotros, como también lo hizo nuestro agresor en un pasado, ¿ok? Así que muchísimo cuidado con estos elementos. Estos elementos tienen que estar presentes y yo en esta reunión tiempo cero, que así le puse porque la verdadera primera reunión va a ser el domingo que viene a las 18 horas, países que no sean Argentina y Uruguay, ¿ok? Perú, Colombia, Venezuela, que nos sigue Puerto Rico, que nos sigue Ecuador, México, Chile, 18 horas y 20 horas Uruguay y Argentina. ¿Sí? La próxima vamos a ver conceptualmente todos estos elementos que les estoy presentando, pero quiero que tomen conciencia de estos puntos que les preparé como introductorios para que se vayan armando de, diríamos, el chip, el programa, ¿sí? Teórico, conceptual y vivencial que les estoy ofreciendo para que empiecen a aprender cómo pararse y manejarse frente a estas circunstancias. Cuando hemos atravesado una situación de violencia doméstica o violencia de género, sí es importante recibir ayuda, pero hay que aprender a seleccionar qué tipo de ayuda recibimos y aceptamos, ¿ok? No puede ser cualquier ayuda porque existen ayudas que pueden realmente finiquitarnos y fundirnos para siempre en el proceso y hacernos mucho más difícil desde el punto de vista victimológico forense salir adelante como víctimas y transportar, diríamos, nuestra posición de víctimas a sobrevivientes, porque el objetivo final de la víctima es transformarse en un sobreviviente, no quedarse en la posición de eternas víctimas. Y cuidado, porque existen personas, asociaciones
organizaciones, instituciones que buscan que la mujer que sufrió violencia doméstica y fue víctima de género y de violencia doméstica quede para siempre perpetuada en la posición de víctima, porque eso muchas veces puede ser beneficioso para otro tipo de fines y para otro tipo de medios. Así que tengan muchísimo cuidado en este sentido, ¿ok? Porque todos de alguna manera somos potenciales víctimas en algún sentido si no estamos preparados desde el punto de vista psicológico para percibir qué nos puede ayudar cuando necesitamos ayuda y qué nos puede de alguna manera acercarnos más hacia lo que queremos alejarnos, ¿sí? A la larga, que es del peligro de volver a reeditar una lógica de violencia que nos vuelva a poner en una posición de violencia que quizás no sea al lado de nuestro perpetuador, pero sea al lado de potenciales perpetuadores a futuro, ¿ok? Y en esto de la figura y el perfil del perpetuador entran tanto hombres como mujeres. Cuidado con eso porque se ve muchísimo en estos temas, en estos ambientes. Nadie lo habla, lo van a escuchar solamente acá decir, ¿sí? Pero es un elemento que como es tabú, porque nadie lo habla, justamente tiene que ser nombrado, tiene que ser dicho y tiene que ser difundido desde el punto de vista, diríamos, social, para que todos estemos prevenidos de este tipo de ataques, que son ataques subliminales, son ataques, diríamos, invisibilizados, pero no dejan de ser ataques al fin y generan un daño, puede ser igual, mayor o menor, pero al mismo tiempo, tarde o temprano, termina siendo un ataque y un malestar para la víctima, que es la que más necesita levantarse de esta situación y es la que asiste a nosotros para pedir ayuda y la que tiene que ser más protegida, más cuidada y la que tiene que ser más respetada desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista sanitario y profesional. ¿Ok? ¿Sí? Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela. Bien, así que entonces recuerden esto, por favor. No se olviden también que hay un elemento que tiene que ver con que las mujeres que hemos sufrido situaciones en nuestro pasado de violencia doméstica o violencia de género, somos también una población femenina muy vulnerable a poder ser seducidas, ¿sí?, a futuro por otro tipo de perfiles femeninos que están muy vinculados a este elemento de la perpetuación, la violencia, ¿sí?, y justamente el maltrato de mujeres hacia mujeres. No se olviden que tarde o temprano nuestras historias de vida siempre tienen presente la presencia de una figura femenina que de alguna manera nos maltrató de alguna forma, no solamente en acción, sino también por omisión. Nos pueden haber maltratado por omisión, por no haber actuado cuando debían actuar, cuando había otro varón que nos abusaba o nos maltrataba. Nos pueden haber maltratado por acción directa también, ¿sí? Por consiguiente, esta presencia de este perfil psicológico tóxico en nuestras historias de vida pasadas, lo que va a llevar es que aceptemos después, posteriormente, sin quererlo y de manera completamente, diríamos, inocente, propia de la víctima que sufrió, ¿ok?, la presencia de mujeres potencialmente maltratadoras a conciencia o a no conciencia, pero que generan un maltrato sobre la víctima femenina nuevamente y que la víctima femenina lo acepta, ¿ok? Recuerden, por ejemplo, los casos donde nos encontramos, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo en operativos donde hay trata de personas o prostitución y explotación y prostitución infantil o prostitución adolescente. Nos encontramos con que las perpetuadoras y, diríamos, las que venden a las mujeres son la mayoría de las veces otras mujeres. Entonces, este elemento tiene que ser erradicado, tienen que tratar de captarlo y poder desarmarlo, ¿sí?, decodificarlo en ustedes para que no, diríamos, se les habilite esta situación, para que no permitan a otras mujeres, diríamos, caer en este tipo de circunstancias. Esto no significa que nosotras entre mujeres tengamos que ponernos en guerra entre nosotras mismas. Significa que las mujeres debemos cuidar más que nunca el tipo de trato que ejercemos entre nosotras mismas como pares y como género femenino. Porque justamente en la debilidad de ese vínculo de género entre mujeres e intrafemenino es donde radica el aprovechamiento que va a ser posteriormente el patriarcado, el machismo y otro tipo de comportamientos exacerbados de parte masculina en contra del género femenino. Entonces no podemos ser tan tontas de caer en esto, ¿sí?, de, diríamos,
encontrarnos con esta situación de odiar entre mujeres, que aparezcan elementos misógenos entre mujeres, que aparezcan elementos de competencia tonta y estúpida entre mujeres, porque es entre mujeres donde tenemos que fortalecernos, no diríamos sepultarnos ni bombardearnos, porque justamente ese bombardeo intrafemenino es el que termina generando el acecho y diríamos la violación y el ataque frontal de varones contra el género femenino cuando son los varones los violentos contra las mujeres, ¿ok? Entonces, cuidado con este elemento. Cuidado con este elemento. De hecho, también hay que tratar de erradicar este aspecto de que cuando las mujeres se dicen cosas lindas entre mujeres, ¿sí? Haya mujeres que interpreten que es porque la otra mujer gusta de otra mujer. Para nada. O sea, a ver, si promovemos el empoderamiento, las primeras que tenemos que empoderarnos entre nosotras mismas somos de alguna manera nosotras mismas entre pares, ¿ok? Porque de esa manera es, diríamos, donde va a aparecer la verdadera equidad intragénero, que es lo que necesitamos. Y que también son los varones los que necesitan ver que esto es así para vernos más fuertes, más empoderadas y más cuidadas entre nosotras mismas, ¿ok? ¿De acuerdo? Por otra parte, no tenemos que olvidar que nosotras las mujeres corremos con un elemento neurofisiológico que juega en nuestra contra, que tampoco es de orden negarlo porque realmente existe y es así a nivel, diríamos, de la especie humana, ¿ok? Que es que como animales que somos y como hembras que somos, en realidad la hembra de la especie humana compite la mayoría de las veces con otras hembras por el género masculino, por el macho en realidad. Y mucha gente lo estará escuchando y se horrorizará de lo que yo digo, pero en realidad a nivel neurofisiológico funciona de esa manera. Entre mujeres está analizado científicamente que en realidad cuando las mujeres se encuentran entre mujeres es más predisponente competir, ¿sí?, que tratar de contenerse entre mujeres, porque en realidad la especie humana femenina, de género femenino, tiene una predisposición química, inclusive y fisiológica, arquetípica, a competir entre ellas por el congénero masculino, ¿ok? Este es un elemento neurobiológico que nos condena bastante. Entonces, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, tengo y debo y tengo la obligación de convocarlas a todas para que traten de controlar este aspecto de alguna manera y puedan desde el punto de vista social y desde el punto de vista racional, diríamos, modificar este comportamiento natural. O sea, transformarlo en algo que no se vuelva norma, sino todo lo contrario, que cuando lo sientan puedan modificarlo y puedan realmente responder a una par femenina, ¿sí? Y no dejen de hacerlo por un tema de competencia por un congénero masculino, ¿ok? Este elemento sé que es duro y que es crudo plantearlo de esta manera, pero es en realidad así como funciona. Bueno, me están enviando muchísimos mensajes. Muchísimas gracias, Jenny, me está mandando saludos desde Honduras. Bueno, un saludo enorme para Honduras, muchísimas gracias por estar. Les estoy mandando un saludo enorme a los que están acá sosteniendo en el Zoom, que sé que está complicado con el audio. No es un problema de mi micrófono, quiero aclarar, sino que es un problema de, diríamos, conectividad. Estamos teniendo un tema de las redes sociales. Ustedes saben que se saturan los domingos en la noche y en la tarde. Así que, bueno, para todos los que quieren conectarse desde Zoom, si están con problemas de, diríamos, audio, no se preocupen porque este video va a estar subido en mi canal de YouTube, donde me pueden ver. Hay más de 500 entrevistas, 500 diríamos brochures de congresos, actividades, medios de comunicación con entrevistas que me han hecho en mi país, donde pueden verme, donde pueden contactarme. Y también les cuento a todos los de Zoom que pueden enlazarse por Facebook Time, que ahora en este mismo momento estoy en vivo con todos ellos aquí y me pueden ver, porque el video va a quedar colgado y va a quedar para todos ustedes a disponibilidad, ¿ok? Así que tranquilos, que todos van a recibir la información pertinente, ¿sí? Bien.
Retomando entonces, lo que no nos puede pasar a las víctimas, porque todos ustedes saben que desde el punto de vista victimológico, tanto mujeres como hombres somos potenciales víctimas, es ni reeditar el mal del victimario, ni reeditar el mal de la perpetuadora en el caso de violencia contra mujeres y contra niñas, ¿ok? Margaret Mead, que es una referente conceptual y académico en el ámbito de lo que tiene que ver con la temática femenina, dice que las mujeres que no se ayudan entre mujeres o que las mujeres que no ayudan a otras mujeres tienen en el infierno asignado un lugar especial. O sea, es necesario que entre mujeres nos podamos ayudar. Y no quiere decir que los varones entre varones no puedan hacerlo. Los varones entre varones ya naturalmente se ayudan. Es la mujer la que en realidad le cuesta muchísimo poder ayudar a otra mujer como par. Y esto es un elemento necesariamente fisiológico, como les acabo de comentar, que obligatoriamente tenemos que erradicar, modificar y, cultivar, educar y sensibilizar para que otras mujeres puedan ayudar a mujeres sufriendo por la situación que están pasando, ¿ok? Debidamente, sin competir, sin cuestionar, sin jugar en contra o sin jugar de manera deshonesta, ¿ok? Es muy importante ponerse en el lugar del otro y desarrollar la empatía necesaria en este tipo de casos, en este tipo de cuadros, ¿ok? Por otra parte, hay un elemento que quiero destacar desde el punto de vista diríamos, propedéutico, de funcionamiento, de acción, que tiene que ver con que todos podemos ayudar siendo técnicos o no técnicos a mujeres y a personas que pasen por circunstancias de violencia doméstica y violencia de género. Sin embargo, no tenemos que caer en creernos narcisísticamente que por el hecho de ser ex víctimas necesariamente vamos a poder hacer una ayuda perfecta. Las ayudas perfectas en esta temática implican un equipo de trabajo y de intervención en grupo. Nadie solo puede intervenir en este tipo de casos sin tener inconvenientes y problemas, porque este tipo de circunstancias son circunstancias que involucran el aspecto subjetivo, sensible de la existencia de las personas, y a todos más o menos nos toca en nuestra fibra personal. Entonces hay que poder trabajar e intervenir desde el lugar que estamos. Si no somos técnicos, poder tener posteriormente asesoramientos técnicos y acompañamientos técnicos al caso. Y si somos técnicos, tener un seguimiento correspondiente, porque nadie es, diríamos, imbatible frente a la intervención de estos casos de manera exitosa. Todos tenemos estados de ánimo, todos tenemos una inteligencia emocional, ¿sí? Y nadie es perfecto para poder manejar estas temáticas sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? O trabas generadas por aspectos personales. Me canso de ver profesionales de la salud que por temas de inhabilitación personal no trabajada dejan de trabajar temáticas parecidas en los casos de los pacientes que intervienen. Esto no puede suceder, y menos en casos de violencia doméstica que involucra la vida y la muerte de personas que están implicadas en ese tipo de circunstancias que son las víctimas, ¿sí? Bien, perfecto, no hay problema, Rosario, bienvenida. Bien, a ver, de alguna manera hay que cuidar, ¿sí? La vida, ¿sí? Hay que cuidar la vida de quienes ayudamos a este tipo de causas, o sea, cuidar al cuidador, ¿sí? Pero también, el cuidador tiene que ser consciente que tiene que dejarse ayudar, o sea, y dejarse cubrir según lo que necesita por equipos. Por eso el aspecto narcisista, el aspecto de creer que puedo sabérmelas todas y puedo intervenir sin ningún tipo de fisura, es totalmente errado, totalmente equivocado, y puede poner en riesgo de vida a muchas personas, ¿sí?
Todos pueden opinar, todos pueden intervenir, todos pueden tener buena voluntad. No quiere decir que yo no la tenga, pero la buena voluntad no es suficiente. Es necesaria la buena voluntad, es necesaria la acción, pero también es necesaria y vital, obligatoriamente, la apoyatura y el acompañamiento técnico especializado. Si yo no tengo un acompañamiento técnico especializado que me ampare y que me apoye como equipo, entonces estoy perdido. Necesito necesariamente ese aspecto. Y por favor, y acá voy a ir con una lanza frontal y lamento si les choca los que voy a plantearles. Lo que no puede suceder en estos casos es que por problemas personales o por resistencias personales a aquellos que tenemos una formación técnica profesional especializada, haya una negación de la intervención o del paciente para ser intervenido. También he visto muchísimos casos donde hay referentes comunitarios que se encarnan tanto en el problema que están interviniendo que no quieren permitir que profesionales de la salud o especializados que puedan ayudar al respecto y se involucren en la temática. Entonces, por un tema individualista, por un tema de protagonismo, por un tema de brillo personal, por un tema personal de limitación no elaborada en sus propias historias de vida, a veces prefieren que casos sean perdidos y no sean continuados debidamente, ¿sí? Por un resentimiento muy especial a los técnicos especializados en la temática. Acá, frente a la intervención en este tipo de flagelos, como es la violencia doméstica, la violencia de género, hay lugar para todos. O sea, todos podemos intervenir. Esto es un caso como cualquier otro de emergencia, como puede ser una emergencia sanitaria a nivel mundial o como puede ser una emergencia de guerra o una emergencia de desastre natural, ¿sí? Donde toda la ayuda, donde todas las manos, donde todos los brazos son importantes. No podemos ser egoístas en interpretar que es nuestro espacio de intervención únicamente. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y en núcleo, porque es así como salen adelante este tipo de circunstancias y cualquier circunstancia en la historia de vida del ser humano que presente un problema o un desafío para las personas, ¿ok? Todos podemos orientar, todos podemos aportar, todos podemos opinar y dar buenas ideas, ¿sí? Pero de alguna manera también hay algo que no lo va a poder hacer absolutamente todo el universo poblacional que quiera ayudar, que es el de sostener y cuidar a largo plazo la persona que sufre la situación de violencia doméstica. Para eso somos necesarios los técnicos especializados. Y esto no quiere decir que sea por arrogancia, que nosotros estamos por encima de los demás. Todo lo contrario, en realidad esto lo que significa es que diríamos, un buen técnico va a saber trabajar en equipo, en interdisciplina y va a saber horizontalizar la información para que todos puedan intervenir al mismo tiempo, nadie se sienta desplazado y todos puedan aportar desde su posición de querer ayudar a la causa que se está tratando de llevar adelante en el equipo y en el grupo. Para eso justamente es el objetivo de Brújulas. Brújulas lo que persigue es multiplicar el conocimiento básico inicial, las primeras herramientas de atención psicológica inicial de APS o de lo que se llama psicología de atención en estados de crisis, ¿ok? O primeros auxilios psicológicos PAPS para toda la población interesada en poder intervenir en casos de violencia doméstica y violencia de género, para que ellos mismos después, si no son especializados ni técnicos profesionales, puedan aprender también a derivar correspondientemente a los recursos comunitarios y a los recursos especializados para que ellos continúen con el seguimiento del caso. La idea es esa, la idea no es sacarle la tarea ni la intervención a nadie para dársela a otro, sino homogeneizar, diríamos, la intervención de todos sobre la causa, generar redes. Cuando hay miedo desde el punto de vista de la intervención de intervenir por represalias de parte del agresor o del opresor, poder hacer intervenciones comunitarias en nodos, en equipos, donde en realidad sean muchas personas las que denuncian y no se visibilice a una única persona denunciante, ¿sí? Como estrategia, etcétera. ¿Ok? Bien. La pregunta entonces que les voy a ir dejando, ¿sí? Para poder, diríamos, de alguna manera comenzar a pensar ya en el próximo encuentro,
¿sí? Que vamos a tener, que va a ser el primer encuentro, porque este es el encuentro 1, introductorio, ¿sí? El próximo va a ser el primer encuentro y después nos van a restar 3 más. La primer pregunta disparadora que les dejo a todos como deberes y como tareas para que lo piensen es, de alguna manera, en base a todo lo ilustrado hasta este momento, desde el principio hasta ahora, es por qué razón deseas ser tú, de alguna forma, un operador que intervenga casos de violencia doméstica o violencia de género. ¿Qué es realmente lo que te mueve como motor interno para interesarte en trabajar en estas temáticas? Como orientador, como brújula, como interventor, ¿sí? O como técnico especializado al respecto. En realidad, esa pregunta, que es una pregunta disparadora que les dejo para cerrar este encuentro introductorio o encuentro 0 de brújulas para todos ustedes, es una pregunta para que vayan preparándose psicológicamente, porque siempre nuestra acción está unida a nuestra historia de vida que nos antecede de alguna manera y tenemos que tratar de entender cómo esa historia de vida personal interactúa en nuestra mente y por ende en nuestra acción sobre el objeto que estamos eligiendo para poder aportarle o elegir para intervenir o elegir para ayudar, ¿ok? No va a ser la misma ayuda la que pueda dar alguien que no haya pasado por una situación de violencia doméstica, de violencia de género o que involucre la violencia sexual de algún tipo, ¿sí? Que la orientación que puede dar a alguien que pasó esas 3 circunstancias, por ejemplo, y a su vez tiene una formación técnica, ¿sí? Ni tampoco va a ser igual a la intervención que pueda hacer alguien, por más conocimiento que tenga, que no haya pasado experiencia alguna al respecto y que no tenga ni idea en carne propia cómo es vivir violencia de género, violencia doméstica, cómo es correr riesgo de vida por una violencia doméstica, etcétera. La experiencia es muy importante, pero la orientación técnica de la experiencia también lo es. Y si no tenemos las dos, tenemos que aprender obligatoriamente, siempre en estos casos, a trabajar en equipos interdisciplinarios, seamos o no seamos técnicos, siendo legos o siendo técnicos especializados. El trabajo interdisciplinario no es solamente para los profesionales de la salud, es para todas las personas que quieran trabajar como interventoras, como brújulas, como operadores de orientación, ¿sí? Como educadores, ¿sí? O como personas, referentes comunitarios que quieren ayudar en esto de la intervención en casos de violencia doméstica y violencia de género, ¿sí? Primero hay que sanar uno mismo o una misma para poder después ayudar limpiamente desde el punto de vista técnico o no técnico a una víctima que está sufriendo lo mismo que una sufrió. Y este elemento no es menor, es central. ¿Por qué? Porque si no sanamos, cuando nosotros tratemos de ayudar a alguien que pasa o que pasó lo que nosotras pudimos haber pasado, necesariamente sin quererlo vamos a estar cargando su historia personal de nuestros elementos personales. Y eso va a ser una mala intervención, porque de alguna manera lo que vamos a terminar haciendo es perpetuando más en la víctima que estamos tratando de ayudar la posición de víctima eterna y no sacándola adelante como una futura superviviente. ¿De acuerdo? Porque vamos a estar de alguna manera enjuagando sin querer nuestras complicaciones personales sobre alguien que nada tiene que ver con lo que a nosotras nos sucedió. ¿Sí? O sea que cuidado con este elemento, porque aquí las herramientas somos nosotras mismas y nosotros mismos. Y es sobre nosotras mismas que debemos trabajar para hacer buenas herramientas y buenas brújulas por consiguiente. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a toda la gente que me está siguiendo en Zoom, que hizo el esfuerzo por la mala conectividad. Recuerdo nuevamente que Perú está con elecciones al día de hoy, que yo me enteré hace nada más que 2 horas. Así que les agradezco muchísimo la incondicionalidad. Todos los que me siguieron, hubieron como 40 conectados a nivel de Zoom, más todos los que están conectados viendo el video y lo están reproduciendo también en sus propias salas de video personal. Les agradezco muchísimo a todos los países en conexión. Sé que hay gente de Ecuador, México, un abrazo enorme. Toda la gente del Perú hermosa que siempre me sigue, que es incondicional. Muchísimas gracias. Mis reconocimientos para ustedes. Gracias porque en este día muy especial igualmente me siguen incondicionalmente como siempre. Un beso enorme a todos, por supuesto, mis queridos uruguayos que también están ahí, están conectados. Argentina,
Chile, Colombia, bueno, todos. Sé que hay una cantidad que están todos viéndolo y que lo van a volver a reproducir. Les vuelvo a repetir que este video va a estar subido, como todos los videos de ahora en más, los domingos a las 18 horas para toda Latinoamérica, 20 horas Uruguay y Argentina, sobre brújulas. Van a estar subidos en mi YouTube personal, que me pueden buscar por mi nombre, Adriana Savio Corvino. Hay más de 500 materiales para compartir. Y también van a estar subidos en el Facebook, donde lo van a poder seguir viendo y van a poder seguir viendo las repeticiones. Les agradezco muchísimo por estar ahí. Espero los comentarios. Si quieren interactuar conmigo, no hay ningún problema. Y bueno, estoy leyendo muchísimos comentarios, saludos, muchísimas gracias. No los puedo leer a todos, tengo muchísima repercusión en las redes aquí en este momento. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme. Cualquier duda, consulta, me la pueden hacer llegar. Tengo mis redes sociales a disposición. Me pueden contactar por Facebook, por supuesto. Me pueden contactar por correo electrónico a psicadrianasavio@gmail.com sin ningún problema. Psic de psicóloga Adriana Savio, todo pegadito, @gmail.com. También me pueden contactar por Instagram, me encuentran en Facebook por Adriana Savio Corvino y también pueden unirse a mi fanpage sin ningún tipo de inconveniente. Estoy en comunicación para todos. Muchísimas gracias, gracias por los comentarios, muchísimas gracias Jessica, gracias. Llegaron todos a tiempo, de alguna manera lo hicimos, lo conseguimos, iniciamos la nueva grilla de encuentros de brújulas para todos los que quieran participar de manera abierta, como debe ser, para todos de ahora en más, por 4 domingos más. 20 horas Argentina y Uruguay, 18 horas el resto de Latinoamérica, toda interesada. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por hacerlo posible, gracias a todos por seguirme incondicionalmente, los quiero muchísimo. Vamos para adelante con esta situación que estamos viviendo y la idea es que podamos salir de la pandemia mejor de lo que entramos a ella. Les mando un saludo enorme, que tengan buen descanso, buen inicio de semana para todos y acuérdense que siempre se puede hacer algo. Así que los espero el próximo domingo y mientras tanto, por estos medios de comunicación estamos siempre vinculados, siempre subiendo información. Esténse pendientes de los cursos que están saliendo, también de formación, de especialización. Gracias a todos mis alumnos que están, sé que conectados ahí, que son incondicionales de todas partes, de Uruguay también, por supuesto. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo. Chau, chau.